La armonía natural de este mundo está formada de una natural aglomeración de discordancias. Séneca. La atmósfera que nos rodea está formada de agua. Sin el agua, la vida sería totalmente imposible en el planeta Tierra. El agua proviene de la evaporación y del agua de lluvia, que se condensa en forma de gotas para dar lugar a las nubes. El agua que cae desde las nubes a la superficie del planeta o a la del mar en forma de lluvia puede tener una forma líquida, lo que llamamos lluvia, y otra sólida, la nieve o el granizo, cuando el agua se ha congelado en las alturas. Al caer, el agua alimenta las aguas superficiales y una parte de ese agua puede pasar a formar parte de las subterráneas. Esas aguas que se han infiltrado en la tierra pueden estancarse en su interior o bien circular en forma de pequeños ríos o regueros en la capa freática, que pueden dar lugar a lo que denominamos manantiales. Si el agua transita por una roca o superficie con componentes como el hierro, el magnesio y otras sustancias minerales, puede dar lugar a lo que se conoce en nuestra sociedad como aguas minerales. Hace unos 4.000 millones de años que se formó el agua en este planeta, siempre con un discurrir que es denominado el ciclo del agua. Un circuito que se repite de una manera cíclica. Hay una estupenda narración de Hermann Hesse en donde el escritor se sitúa en un collado de los Alpes que es una divisoria de aguas. El agua de un lado cae hacia el norte, el agua del otro lado cae hacia el sur, él está en el nevero del cual funde hacia los dos lados y piensa que el agua que se va diversificando irá a distintos ríos, irá a distintos mares, pero corresponderá después a la misma nube que volverá a nevar la misma nieve y formará el año que viene el mismo nevero que va hacia los dos lados. El agua es única. El agua, por lo tanto, es siempre en un ciclo en el cual interviene todo lo que hay en el planeta, desde la atmósfera con la nube hasta el mar y con el enlace de los ríos, con el enlace de los lagos, etcétera, para constituir un todo. Es un todo dinámico que va constantemente deshaciéndose y rehaciéndose, va constituyéndose en forma líquida, en forma de vapor, nuevamente en forma líquida e incluso en forma sólida, como es el caso de los glaciares, de las grandes montañas. El agua constituye, por lo tanto, un elemento que es cíclico, dinámico y solidario constantemente entre sí a lo largo de todos los paisajes. E incluso el agua que está en el desierto, que no es agua que se pierde, es agua que pasa directamente a la atmósfera. El agua que llueve no es agua que vaya a un río y el río se pierda en el mar, es que alimenta al mar, del cual de nuevo van a salir las nubes. Por lo tanto, hay que concebirlo como se debe concebir el planeta, de forma genérica en todos los aspectos, pero quizá el ciclo del agua sea aquello que permite esa concepción más integrada. El agua es un todo y hay que pensarla de modo incluso no local, porque muchas veces las pensamos dentro de lo que es la cuenca hidrográfica. El agua es algo que es global, enteramente pertenece a la integración general, el agua es planetaria. En primer lugar, el agua es vapor, el que surge de la evaporación de los vegetales o de la evaporación de las aguas del suelo. En segundo lugar, ese agua vuelve otra vez a la tierra en forma de lluvia o de nieve. Por último, esas aguas darán lugar a los arroyos, a los ríos y a los lagos, y terminarán por incorporarse al mar, mientras una parte de ese agua quedará retenida o infiltrada en las capas subterráneas para incorporarse más tarde a esos arroyos, ríos, lagos, mares.
Se trata de un ciclo que se repite periódicamente porque todas las aguas que se encuentran en el planeta son las mismas en permanente circulación. El agua, que parece que está por todas las partes, que parece que es muy fácil de obtener porque abrimos el grifo y con una gran facilidad obtenemos agua, es un bien renovable, pero no es un bien inagotable. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a aprovechar, utilizar el agua que necesitamos, no despilfarrar y además adecuar nuestras actividades verdaderamente a la cantidad de agua que tenemos. El 70% de la superficie de la Tierra está ocupada por el agua. En aquellas zonas más frías del planeta, como el Polo Norte o la Antártida, el agua está presente en los glaciares. En ese ciclo del agua aparece un elemento esencial que contribuirá a su uso y transformación: el ser humano. Desde los orígenes de la humanidad, la especie humana ha utilizado el agua para sus necesidades. En primer lugar, el agua dulce, de la lluvia y de los deshielos, que forma los arroyos, ríos y lagos, esencial no solo como agua potable, sino para las necesidades agrícolas y hoy para las industriales. Y también ha necesitado el agua salada como vía de comunicación y como sustento para la alimentación. Tradicionalmente, las grandes civilizaciones de la historia de la humanidad crecieron alrededor de los cursos de agua, de las zonas fluviales o de las riberas de los ríos y mares. Sería imposible explicar el desarrollo de la civilización de Mesopotamia o la de Egipto sin tener en cuenta las zonas acuáticas en las que se asentaron. Pero también en la península ibérica no se concibe una época tan esplendorosa como la del Califato de Córdoba sin tener en cuenta la importancia y los usos del Guadalquivir de aquel tiempo. El agua es la clave de la vida para todos. Lo mismo para un vegetal que para el ser humano. Entonces el hombre se ha organizado siempre alrededor del agua, y el agua, como consecuencia de ello, ha constituido el eje de su propio entendimiento del mundo, de la propia manera de ponerse delante de las cosas, de lo que no es él, porque era la subsistencia. En el desierto más perdido, que es el desierto líbico, hay unas figuras rupestres pintadas de hombres bailando alrededor del agua. Donde el agua ha desaparecido, el hombre también desaparece. Está en la raíz misma de toda la cultura, de todos los mitos, de todas las poesías más hondas: el agua que se mueve, el agua muerta, el agua que nace, la fuente como símbolo de vida, todo es simbólico en el agua. Entonces los hombres han vivido y han desarrollado las culturas a lo largo de los grandes ríos, del Éufrates y del Tigris, a lo largo del agua marina, del Mediterráneo, el imperio de los romanos, el imperio de los griegos, el mundo de Bizancio, todo es agua. El mundo del Atlántico es América y así sucesivamente, y la primera vez que se da la vuelta al mundo se da por el agua. Como quiera que sea, el agua es el eje de las civilizaciones y por lo tanto hay una cultura complejísima, una filosofía, hay una arquitectura del agua, hay un pensamiento alrededor de ello y hay una vivencia, un sentido de pertenencia al agua verdaderamente arraigado en el corazón de los hombres. Si hay un paisaje que verdaderamente ha permitido pues la fertilidad, el creciente fértil, ha permitido el regadío, ha permitido beber, ha permitido sobrevivir y crecer, ha sido justamente el del agua, y está cantado desde Homero, desde los más viejos poemas hasta hoy, hasta los cantos de Machado, podríamos decir. No hay paisaje en donde el agua no intervenga, creando el eje de lo que es la vida, la supervivencia, la civilización y la cultura. A pesar de todo, el agua no es un recurso que se distribuye por igual a lo largo de todo el planeta, ni en todas las épocas del año. Esas necesidades dieron lugar en la antigüedad y en la época clásica a la creación de sistemas e ingenios humanos para el mejor aprovechamiento del agua. Así se crearon presas, canales y sistemas de regadíos, tanto en Roma como en la civilización musulmana.
Sin embargo, las demandas de agua por parte de quienes hoy habitamos este planeta son muy distintas. La mayor parte del agua dulce es necesaria e incluso imprescindible para atender a las crecientes necesidades agrícolas e industriales, sociales y culturales de las sociedades más desarrolladas. Así, podemos hablar de dos mundos fuertemente contrastados, de un nuevo clasismo con el agua como indicador. Pensemos en dos sociedades muy diferentes. Por una parte, las de un mundo como el nuestro, donde cada día abrimos el grifo para ducharnos, lavarnos las manos o cocinar, y siempre sale agua. Una parte de la tierra en la que el agua es imprescindible para alegrar nuestros jardines y para alimentar a los cultivos de una agricultura cada vez más industrializada. Es ese agua que nos permite usos recreativos o deportivos absolutamente fascinantes y solo al alcance de unas pequeñas minorías en tiempos aún recientes. Y frente a esa visión del mundo que nos rodea, la de aquellos pueblos del planeta donde sus ciudadanos necesitan grandes esfuerzos para acarrear agua potable capaz de cubrir sus mínimas necesidades vitales, donde sus precarios pozos han venido a convertirse en sus únicas fuentes de vida. Un reparto desigual de los recursos entre un mundo que consume y necesita agua para atender a nuevas necesidades y la de aquellas sociedades en las que ni siquiera la mínima cantidad de agua potable está asegurada para sus poblaciones. La mayor parte del agua, el 97%, está en los océanos. Los océanos son muy grandes, pero son salados, es un agua que normalmente no podemos utilizar nosotros. La utilizamos lógicamente para cuestiones recreativas, la utilizamos para sacar pesca, pero como tal agua no se puede utilizar por las actividades humanas porque es muy salada. El 3% restante está encima de los continentes, pero más del 2% está inmovilizado en forma de hielos en la Antártida y en los glaciares. Por lo tanto, tampoco es un agua que podamos utilizar. Podemos utilizar el 0,9% aproximadamente, que es la que discurre por los ríos, queda retenida en los lagos naturales, en los acuíferos, es decir, en el agua subterránea, y en los embalses que construimos nosotros. Ese es el agua que podemos utilizar, el 9%. Pero indudablemente no es la única agua que hay. Este agua se renueva. ¿Cómo se renueva? Parte del agua se evapora, pasa a la atmósfera, una cantidad muy pequeña, y vuelve nueva a caer. Sobre el mar se evapora más agua que la que llueve. Sobre los continentes llueve más agua que se evapora. Por lo tanto, hay un exceso al año de agua en este balance global, que son unos 40.000 kilómetros cúbicos de agua, que dicho así parece mucha agua, pero si lo dividimos por la población total, vienen a ser unos 18.000 litros por habitante y día. Esto considerado que todo estuviera repartido de una forma homogénea, es decir, que lloviera igual en toda la Tierra, cosa que todos sabemos que no ocurre. Hay diferencias. Por ejemplo, en España, lo que verdaderamente tenemos por habitante y día son unos 8.200 litros. Y eso porque tenemos construido una gran cantidad de embalses, posiblemente somos el país de la Tierra que proporcionalmente tenemos más agua embalsada, y gracias a eso podemos tener el nivel de vida que tenemos y la utilización de agua que hacemos. Porque si no tuviéramos embalses, solo tendríamos esta dotación que tenemos al año, solo tendríamos el 25% aproximadamente de nuestra demanda. Es decir, estamos viviendo muy por encima de las posibilidades naturales que tenemos en nuestro sistema. Esos 8.200, ¿en qué los utilizamos? Para beber. Entonces decimos, nos va a faltar agua cuando vienen sequías, nos va a faltar agua para beber. No nos va a faltar agua para beber. Entre la bebida y la comida
gastamos unos 2 litros por habitante y día. Por lo tanto, para beber siempre tendremos. Ahora, en nuestro gasto doméstico gastamos del orden de los 150 litros por habitante y día. Lavarnos nosotros, lavar la ropa, fregaplatos, higiene, etcétera. Gastamos esa cantidad. En la industria varía mucho. Hay unas industrias que gastan mucho, otras gastan poco, pero venimos a gastar unos 1.500 litros por habitante y día. Y en la agricultura, pues varios miles de litros por habitante y día. De hecho, del 70 al 80% del agua que se gasta en lo que llamamos la España seca se emplea para la agricultura. Por lo tanto, en realidad estamos al límite. Hay zonas que se llaman excedentarias, no son excedentarias desde el punto de vista de la naturaleza. Y hay muchas otras zonas que son deficitarias, puesto que se utiliza mucha más agua que la que se recibe. Hablamos, por lo tanto, de una misma cantidad de agua presente en el planeta y en su entorno, la misma y circulante. Por eso hoy se pone más que nunca en evidencia la fragilidad del sistema. La alteración de ese ciclo, la sobreexplotación de un recurso, el uso abusivo del mismo, puede dar lugar a profundas y costosas alteraciones en la cadena de ese agua circulante, porque todas las aguas terminarán antes o después, como decían los clásicos, en el mar. Pero en un marco geográfico relativamente cercano también hay grandes variaciones en la cantidad de agua dulce disponible para esos usos humanos. En España hay un régimen pluviométrico muy variado entre la cornisa cantábrica, el Pirineo, las cuencas del Duero del Ebro y el Levante o Andalucía. Incluso dentro de un archipiélago como el Canario hay islas tan secas como Lanzarote frente a otras mucho más húmedas como la isla de La Palma. Esa influencia, dependiente del régimen de vientos, de factores como el mar, la capacidad de evaporación o la vegetación, forma parte de los elementos que dan lugar a un régimen u otro de lluvias. Así, se dan características tan curiosas como que en la península ibérica el territorio más húmedo no se encuentre en la cornisa cantábrica, ni en el Pirineo, ni en alguno de los sistemas montañosos de la meseta, sino nada menos que en Grazalema, en la provincia de Cádiz, debido a que los vientos atlánticos penetran por el sur y se topan bruscamente con una altitud que hace que descarguen lluvia en un pequeño territorio en el que prácticamente quedan atrapados. Este fenómeno, pues como digo, para que se produzca lo que tiene que haber es un flujo de aire húmedo, muy húmedo, procedente del mar, y una zona de montañas que se interponga, le haga ascender y ese ascenso cree esas nubes que se quedan estacionadas durante varias horas en esa zona y provocan precipitaciones. Una zona muy típica de esto, aunque parezca mentira, pues es la zona de la Sierra de Grazalema, porque realmente son las primeras montañas que se encuentran en el flujo de aire húmedo y cálido atlántico cuando entra sobre la península ibérica desde el suroeste. Entonces es el primer obstáculo y a veces, pues al remontar ese flujo de aire en la Sierra de Grazalema, genera sobre esa zona unas nubes muy estacionarias durante varias horas o días que precipitan y que transforman en lluvia toda esa humedad atlántica de las masas de aire cálido y húmedo que entran por ahí. Indudablemente, cuando se encuentran con otro obstáculo orográfico, pues vuelve a suceder lo mismo, salvo que esa masa nubosa o esa masa de viento húmedo se haya secado bastante, ¿no? Pero también una zona muy curiosa de todo esto es la zona de la ladera sur de Gredos, donde también las borrascas atlánticas que entran por Portugal, pues se encuentran con este gran obstáculo montañoso y precipita durante varias horas, llueve durante varias horas y se dan cantidades muy importantes de precipitación. Tanto es así que estas zonas de Grazalema y de Gredos pues compiten en cantidad anual de precipitación con las típicas zonas lluviosas de Galicia, incluso a veces pudiendo superarlo, depende de los años, pero lo pueden superar, con lo cual es un contraste interesante, pero que por otro lado tiene una explicación científica muy clara,
cómo es esta presencia de obstáculos montañosos por delante o enfrentándose a los aires muy cálidos y húmedos. Hay que tener en cuenta que el aire cálido puede contener mucha mayor humedad que un aire seco. Digamos que sería una esponja que puede venir mucho más cargada de humedad que si fuese una esponja que estuviera fría. Una esponja cálida tendría mucho más contenido de humedad que una esponja fría. Bueno, pues es como si la montaña cogiera esa esponja, la exprimiera y sacara buena parte de su humedad y hiciera una forma de una lluvia sobre las zonas de abajo, registrándose estas grandes cantidades de precipitación. El agua es tan necesaria para las actividades humanas que tanto en las zonas más húmedas como en las más secas parezca imprescindible actuar con medidas para un uso más racional de este recurso. En primer lugar, con un mayor control en su uso, con tecnologías que permitan atender a esas necesidades tanto en los usos privados como el abastecimiento para la agricultura o la industria, con un criterio de ahorro. Y por otra parte, con la introducción de tecnologías, entre ellas la de desalación del agua del mar. Esta desaladora al sur de la provincia de Alicante permite abastecer de agua potable a una amplia población. Aquí tenemos un ejemplo que es la planta desaladora del canal de Alicante. La planta desaladora funciona en varias fases que os quiero comentar. La primera fase es la captación de agua de mar. Esta captación se hace, como vemos en el sinóptico, mediante pozos de captación de agua de mar. En esta planta tenemos 22 pozos. Una vez que captamos el agua, mediante una conducción la traemos a la planta y empezamos a realizar la segunda fase. La segunda filtración se produce mediante filtros de cartucho. En la planta desaladora tenemos 6 carcasas con 12 filtros de cartucho. Las membranas se colocan en bastidores, como vemos aquí. La planta desaladora tiene 7 bastidores con 100 tubos y cada tubo 7 membranas. Digo que es el corazón de la planta porque aquí es donde se produce realmente el agua potable. Pero el agua no solo es una necesidad para el suministro de los más variados usos humanos, también es la gran modeladora del paisaje del planeta, tanto el agua dulce como el agua marina. Hay que plantearse una nueva cultura del agua, una nueva forma de utilizar el agua, que es reducir la demanda. La demanda se puede reducir. Sevilla, en cierto modo, es un ejemplo. Las primeras sequías, la del 76 y las del 83, pues no calaron mucho en la población. Pero la del 93 al 95 caló de tal forma que actualmente Sevilla, ya la gente ha aprendido que hay que ahorrar cuando hay, para cuando no hay. Por lo tanto, actualmente se gasta en Sevilla bastantes, del orden de 100 litros por habitante y día, menos de lo que se gastaba antes de la sequía del 92. Es decir, que se puede aprender. Indudablemente, los gastos que hay en Sevilla no es solamente el gasto doméstico, hay industria, hay actividades como pueden ser bares o como puede ser cualquier tipo de actividad industrial que haya dentro de la ciudad que también consume agua. Pero así todo se ha conseguido un ahorro. Es decir, el ahorro se puede hacer y se debe hacer. Además, el agua es un elemento plástico, visual de primerísima mano. Sin el agua no habría fuentes, ni tampoco jardines, algunos con una carga histórica excepcional, verdaderas arquitecturas vegetales y del agua. Ese es el recorrido que iniciamos a partir de este capítulo, que podrá permitirnos una nueva visión de esas culturas relacionadas con el agua.